Y hubo la tarde y fue la mañana. Y el Sagrado Zohar dice acerca de este versículo, y fue la tarde y fue la mañana. Y fue la tarde, según dicen las Escrituras, quiere decir que se extiende desde el lado de la oscuridad, es decir, desde Malhut. Y fue de mañana, quiere decir que se extiende desde el lado de la luz, que es Zerampin. Esta es la razón por lo que escribe acerca de ellos un primer día, indicando que tanto la tarde como la mañana son como un solo cuerpo y que ambos hacen el día. Rabbi Yuda dice o dijo, ¿cuál es el motivo? Pregunta, puesto que y fue la tarde y fue la mañana, apunta hacia la unificación de Zohn, donde la luz del día sale de ambos. Y después de que el texto lo anuncia en el primer día, ¿por qué dice sobre cada día, y fue la tarde y fue la mañana? Y responde, es para saber que no hay día sin una noche, y una noche sin un día. Y ellos nunca se separan el uno del otro. Esto nos explica el por qué el texto nos repite e informa sobre día y cada uno de los días, para indicar que es imposible que pudiera existir la luz del día sin la oscuridad de la noche. Del mismo modo, nunca habrá oscuridad en la noche que no traiga el día tras de sí, pues ellos nunca se separarán el uno del otro. Hasta aquí sus palabras. Deberíamos entender lo antes escrito en cuanto al trabajo que significa luz y qué significa oscuridad y cómo que es imposible tener un día a menos que surja de la unión de ambos. Es decir, que la luz y la oscuridad producen un solo día. Esto es que se toma de ambos para construir un solo día. Quiere decir que el día comienza cuando la oscuridad comienza, porque aquí es donde la secuencia de la formación de un nuevo día comienza. También debemos entender cómo la palabra día puede ser aplicada a la oscuridad, puesto que donde la oscuridad ha comenzado, ya realmente a contar el día puede comenzar. Se sabe que después de las restricciones y la salida de la luz que ocurrió en los mundos superiores, y después de la segunda restricción y del rompimiento, emergió el sistema de las klipot, cáscaras, hasta que en el lugar de Bia se dividió en dos discernimientos. Desde su parte media hacia arriba era Bia de Kedushá, santidad, y desde su parte media hacia abajo se convirtió en la sección permanente de las klipot, las cáscaras, como se explica antes. En consecuencia, en este mundo el hombre nace como una cría de burro salvaje y no tiene ningún deseo por la espiritualidad. Así pues, ¿de dónde le llega a una persona la sensación de necesitar la espiritualidad? Hasta el punto de decir que siente oscuridad, la cual se llama noche, o él llama noche, por recibir que está alejado del Creador. Debemos saber que en el mismo momento en el que comienza a sentir que está alejado del Creador, es cuando en cierta medida comienza a creer en la existencia del Creador. Si no, ¿cómo puede decir que está alejado de alguien que no existe? Y en lugar de esto, debe decirse que tiene cierta iluminación desde lejos, la cual lo ilumina o brilla para él hasta el punto en que siente que está alejado del Creador. Por lo tanto, se deduce que tan pronto como comienza la oscuridad,
es decir, la sensación de la existencia de la oscuridad, la luz inmediatamente comienza a iluminar en cierta medida. Y la medida de la iluminación se reconoce únicamente a través de la negación. Lo que quiere decir que cuando uno siente una carencia y no tiene la luz del Creador brillando a través de él de una forma positiva, sin embargo, la luz brilla para él en la forma de carencia, lo que significa que ahora comienza a sentir que le falta la luz del Creador, a la cual se le llama día. Pero para aquellos a quienes no les ilumina la luz del día, no saben si existe tal realidad, en donde una persona debe sentir la ausencia de la luz del Creador, la cual se llama día. Y bajo el discernimiento de una sola persona, o sea, dentro de un solo cuerpo, algunas veces siente que se encuentra en la oscuridad, es decir, que está alejado del Creador y que anhela acercarse a Él. Siente sufrimiento por estar alejado del Creador. La pregunta es, ¿quién le causa que se preocupe por la espiritualidad? Y a veces siente oscuridad y sufrimiento cuando ve que otro tiene éxito en la materialidad, en las posesiones y con otras personas, cuando carece de falta de sustento y de respeto, y ve en su persona que en verdad es más talentoso que el otro, tanto en términos de talento como en lo que respecta a su respetada familia, y que merece más respeto, pero de hecho está muchos más grados por debajo del otro. Y esto le duele de manera terrible. En ese momento no tiene ninguna conexión con la espiritualidad y ni siquiera es que lo recuerda, que pudo haber estado alguna vez conectado y que él mismo consideraba a todos los amigos con quienes estudiaba en el seminario. Cuando los veía con los sufrimientos que tenían debido a la preocupación por lograr la integridad de la vida, le parecían como niños pequeños, quienes no podían hacer un cálculo con propósito espiritual y que todo lo que sus ojos ven era lo que ellos deseaban. Por un momento entendían que lo principal en la vida era dinero. Y en otros momentos pensaban que lo principal en la vida era conseguir una posición respetable entre las personas. Y ahora él se encuentra dentro de esas mismas situaciones de las cuales se burlaba y que su vida es insípida, a menos que establezca toda la esperanza y la paz en la vida, que sea el mismo nivel en que ellos lo determinaron y que esto se llama el propósito de la vida. ¿Y cuál es la verdad? Que ahora el Creador se ha apiadado de él y ha iluminado el discernimiento de día para él. Y este día comienza con el discernimiento de la negación. En otras palabras, cuando el día comienza a brillar en su corazón bajo la forma de oscuridad, a esto se le llama el comienzo del amanecer. Y entonces los kelim, las vasijas, empiezan a formarse en él, en las cuales la luz será capaz de brillar en una forma positiva. Esta es la luz del Creador. Cuando él comienza a sentir el amor del Creador y comienza a sentir el sabor de la Torá y las mitzvot. De esto podemos entender las palabras citadas del Sagrado Zohar sobre que el día surge específicamente de ambos, como está escrito. Por eso se escribe sobre ellos un día, indicando que el atardecer y la mañana son como un solo cuerpo, y ambos forman el día. También cuando Rabbi Yehuda dijo
que por eso los textos se refieren a cada día como nuevo, para indicar que es imposible que puedan haber luz sin que la oscuridad de la noche le anteceda. Y también que no podrá ser oscuridad de la noche, que no traiga la luz del día tras ella, por lo que nunca se separarán la una de la otra. Como se mencionó anteriormente, uno, surgió la regla que no existe la luz sin un cli. Dos, también se requiere de la luz, a la cual se le llama día, para hacer un cli. Pero deberíamos entender por qué, si a uno se le ha concedido ya un poco del día en la forma negativa y siente que su vida entera solo vale si es recompensada con la adhesión al Creador y comienza a atormentar por estar alejado del Creador. Así pues, ¿quién le provoca caer de su estado de ascenso? Es decir, que toda su vida debería estar solo en la vida espiritual, y en esto radica toda su esperanza. Y de pronto cae en nuestra bajeza al estado en que siempre se burlaba de las personas, cuya esperanza en la vida era obtener el llenado de los deseos animales. Sin embargo, ahora él mismo se encuentra entre ellos, nutrido por los mismos alimentos de los que se nutren ellos. Además, deberíamos sorprendernos cómo ha olvidado que alguna vez estuvo en un estado de ascenso. Ahora está en un estado de amnesia tal que ni siquiera se le ocurre recordar cómo miraba a la gente entre la que ahora se encuentra. Es decir, que sus únicas ambiciones están en tan bajo nivel y que no se avergüenza de sí mismo por haber atravesado e ingresar en tal ambiente del que siempre había querido huir. En otras palabras, este aire que con gusto respiran, él siempre decía que era un aire que sofocaba a la Kedushá, la santidad, y ahora se encuentra entre ellos y siente que no hay falla en ellos. La respuesta, como dicen las Escrituras, es: feliz es el hombre que no ha seguido el consejo del malvado. Debemos entender qué es el consejo de los malvados. Se sabe que la pregunta del malvado que aparece en la Agadá es: ¿qué es esta labor para ustedes? Baal HaSulam explica que significa que cuando la persona comienza a trabajar con el fin de otorgar, la pregunta del malvado llega y cuestiona: ¿qué obtendrás al no trabajar para ti mismo? Y cuando la persona recibe, comienza a contemplar que probablemente puede estar equivocado. Y después cae en su red. Y de acuerdo a esto debemos interpretar que feliz es el hombre que ahora que caminó en el consejo de los malvados. Es decir, que cuando los malvados llegaron con él y le aconsejaron que no vale la pena trabajar si no puede ver ningún beneficio y sacar de él algo para sí mismo, entonces no les escucha a ellos. En lugar de eso, se fortalece en el trabajo y dice: ahora veo que estoy yendo por el camino de la verdad. Y ellos quieren confundirme. Resulta que cuando esa persona vence o supera, él está feliz. Deben de interpretarse pecadores, como dice, tampoco se paró. Su pecado es como ya dijimos en el ensayo anterior, donde el pecado es: si la persona se rompe, no deberá agregar. En otras palabras, el verdadero camino es que tenemos que ir por encima de la razón, llamado fe.
Y lo opuesto a esto es saber que el cuerpo entiende que no tiene ninguna otra opción a excepción de creer por encima de la razón. Por lo tanto, cuando él siente algún sabor en el trabajo y lo toma como apoyo y dice que ahora no necesita la fe, porque ya dispone de algunas bases, inmediatamente cae de su grado. Y cuando uno es cuidadoso acerca de esto y no se detiene ni durante un minuto para mirar y ver si es posible cambiar sus bases, se considera que es dichoso porque no permaneció en el camino de los pecadores para observar su camino. Y después las escrituras dicen, ni se sentó en el asiento de los escarnecedores, refiriéndose a aquellas personas que pasan sus días ociosamente, quienes no toman sus vidas de forma seria y no consideran cada momento como precioso. Son aquellos que se sientan a pensar en los demás, si están en lo correcto y en qué medida los demás deberían corregir sus acciones, y no se miran a sí mismos, preocupándose por sus propias vidas. Esto les provoca todos los descensos. El Radak interpreta escarnecedores a aquellos que tienen una mente astuta en cuanto a malvada, encontrando fallas en las personas y revelando secretos entre ellos. Este asunto es para gente perezosa y ociosa. Por eso dice, ni se sentó en el asiento de los escarnecedores, y esta es la razón para los descensos.